no hay dificultades económicas, pero bueno, la idea de hoy era particularmente hablar de deportes, particularmente de fútbol, no hablar, tal vez para algunos que sí lo siguieron muy de cerca, la épica del Barcelona de ayer, que sé que a muchos ha contagiado y a muchos los tiene bastante triste, especialmente si son del Real Madrid. Tampoco vamos a hablar del mejor equipo del mundo, de River Plate, de Argentina, que ha sido calificado por mí en este momento como el mejor equipo. Eh, pero seguramente ustedes van a tener eh, una gran charla junto con Mauricio Cabrera, que es uno de los cofundadores y creadores de Juan Fútbol, un sitio de deportes muy entretenido, cada vez más importante en el mundo del periodismo deportivo, tanto en México como en América Latina, con una particularidad muy importante que tiene que ver con la forma en cómo contar las historias. Eh, Todo el mundo ya sabe que en periodismo no hace falta tener un buen mensaje, también hay que encantar a las audiencias, que son cada vez más esquivas y desleales, así que creo que parte de la creatividad del periodismo no tan solo tiene que ver con el tema de la cobertura, sino de cómo encantar a estas audiencias. Así que creo que es para nosotros un gran honor tener a Mauricio Cabrera, que es realmente un storyteller sobre temas deportivos, que tiene una amplia experiencia y que hace muy poquito le hicieron un reportaje en el centro Nieman de la Universidad de Harvard, justamente por las grandes cualidades que tiene para tratar de que el deporte, eh, como parte de la ciencia del periodismo, tenga un hilo conductor para atrapar a estas audiencias. Así que, Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Veo que la asistencia está subiendo y seguramente en los próximos minutos vas a tener estadio lleno. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Ricardo, muchas gracias a ti y a todos los que se toman el tiempo para desde su computadora o dispositivo móvil poder conectarse. Agradezco mucho la invitación y la plática que va, tal cual, como lo dices, de las narrativas, de la gran oportunidad que nosotros tenemos de darnos cuenta de cómo contar historias puede ayudar a transformar el mundo, a enviar un mensaje, a generar un gran negocio que tampoco podemos olvidarlo, aunque pareciera que muchas veces las escuelas, principalmente las de periodismo, las de comunicación, nos educaron para que no tuviéramos esa visión. Una de las grandes debilidades que cuando menos desde mi perspectiva tienen muchas de las generaciones que hoy día están marcando la pauta o están todavía en puestos de control dentro de los medios de comunicación. Y bajo ese entendido, lo primero que tenemos que reconocer es que sentimos miedo. Es natural sentir miedo ante todo lo que nos está acompañando, ante todo lo que está ocurriendo hoy día en materia de comunicación y en cómo la sociedad consume estos contenidos, viraliza los mensajes y actúa ante ellos. El miedo es natural y es lo primero que tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos visto cómo a lo largo del tiempo se ha ido hablando de la próxima muerte de la radio, de la televisión, donde ahora mismo gigantes a nivel continental, como el propio Televisa en México, están pasando por una crisis, por una necesidad de transformación gigantesca, y esto los está llevando a replantearse muchas cosas, a intentar entender qué es lo que tienen que hacer para adaptarse a las nuevas generaciones, para poder ser parte de esta nueva ola de medios de comunicación que están logrando transmitir su mensaje. Los medios impresos con sus grandes complejidades para hacer un negocio, pero ¿saben algo? No solamente aquellos que están o que estamos en estos medios estamos pasando por problemas, también nos está ocurriendo a los medios digitales. ¿Y cómo nos está ocurriendo? Pues resulta que nos está ocurriendo porque hay un exceso de medios de comunicación también en el entorno digital. Es decir, estamos canibalizándonos nosotros sin entender que el verdadero competidor no es otro medio de comunicación, sino es, uno, nuestra falta de entendimiento del entorno, y dos, también hay que decirlo, el que estamos ante un entorno que está lleno de competencia. Hay un exceso en ese sentido en lo que está pasando
¿Y qué es lo que está ocurriendo? Por un lado, el dinero está construyendo medios de comunicación que no necesariamente tienen una identidad, que no necesariamente han estado cocinándose bajo un modelo editorial con valores fundamentales, con conceptos que sean periodísticamente responsables, pero que hoy día una persona cualquiera puede llegar con determinado presupuesto e invertirlo en Facebook. Y para muchas marcas, hoy el alcance en Facebook determina la relevancia del medio. Así, gente sin necesariamente preparación periodística, ética o con algunos valores simplemente en materia de contar historias se pueden hacer relevantes, porque el dinero puede comprar alcance y ese alcance muchas veces se confunde con prestigio, principalmente en el entorno digital. Perdón que acá estoy teniendo algunos problemas con la proyección, ahí está. También están los niños rata. ¿Qué consideramos niños rata? Niños rata son aquellos adolescentes que no tienen mucho que hacer, que están principalmente en digital, que incluso forman sectas con un lenguaje propio, y hablando de ese lenguaje propio, pues ellos en vez de decir amigo o güey, que es una expresión coloquial en México para referirse a otra persona, te hablan de papu o de perro. Son grupos que incluso hacen sectas, grupos privados dentro de Facebook para comunicarse. Y muchas veces estos niños rata se vuelven bastante inteligentes para leer qué es aquello que tiene una viralidad. ¿Y qué es lo que construyen estos niños rata? Principalmente es un fenómeno que se da en fútbol, en deportes, por la naturaleza misma, porque a final de cuentas no se necesita una gran especialización para poder hablar de la ayuda arbitral que por fortuna, y digo por fortuna porque soy aficionado del Barcelona, recibió el Barça en el partido ante el PSG. Es decir, el periodismo deportivo como tal, aquí hablando en un caso muy particular, corre peligro ante estos niños rata que uno buscan relevancia a costa de lo que sea. Y por costa de lo que sea podemos hablar simplemente de no dar mayor trascendencia si se trata de una información real o falsa. Por a costa de lo que sea podemos hablar de robo de imágenes, de no estar pagando por distintos servicios, y no solo eso, sino que en esa lucha de nuevos medios de comunicación digitales, ellos han podido hacer un negocio. ¿Cómo hacen un negocio? Algunos medios de comunicación bastante relevantes, incluso a nivel internacional, llegan a pagar un monto a estos niños rata que tienen fanpages de 1 millón, 2 millones de aficionados. Entonces, llegan los medios, le pagan a estos fanpages una cifra menor, muy simbólica para el medio de comunicación y no tan simbólica para el niño rata que empieza a descubrir una oportunidad de hacer negocio, y entonces así este medio de comunicación digital catapulta su alcance, principalmente pensado para engañar a Comscore, y todo se ha convertido en una batalla de likes. Entonces sobran las razones para sentirnos deprimidos, para pensar que no hay un camino para construir algo mejor. ¿Y qué es lo primero que decimos? Pues lo primero que decimos es que el periodismo se está muriendo, que lo están matando. ¿Quién lo está matando? Los consumidores. ¿Quién lo está matando? Las nuevas audiencias. ¿Quién lo está matando? Facebook y las plataformas sociales que se han encargado de viralizar historias que no necesariamente contienen el mensaje que quisiéramos, la seriedad que quisiéramos o la sustancia que quisiéramos. Es desde las grandes sensaciones que no solamente siente el periodista que está en un periódico y que de pronto ve lo que se consume en digital, que no solamente siente el periodista que conduce un noticiario de televisión cuando ve los contenidos en digital o cuando entiende que lo que él está haciendo en televisión ya no funciona. También lo siente el periodista digital al momento de darse cuenta que toda su preparación, que su conocimiento, que lo que ha ido construyendo con el paso del tiempo puede estar en riesgo simplemente por una persona con capacidad de compartir memes. Pero ante esto, ¿cómo tenemos que reaccionar? Primero, aceptando que el mundo ha cambiado. Que si bien hoy un alto sector de la sociedad ya no se transporta por taxi, sino por Uber, que si bien una parte importante de la sociedad, principalmente en países de primer mundo, no se hospeda en hoteles, sino que renta una propiedad o un cuarto en Airbnb, y que si bien hoy estamos dejando de ver la televisión
para estar consumiendo Netflix, en esencia se sigue tratando de lo mismo. La naturaleza de la necesidad satisfecha no ha cambiado. Nosotros, al hablar de Uber, seguimos hablando de transporte como anteriormente cuando nos referíamos al taxi o a un camión. Nosotros, al hablar de hospedaje, nos referimos a Airbnb, pero también nos podríamos referir a un hotel. En esencia, todo se mantiene. El entretenimiento es Netflix, pero antes era la televisión. Es decir, todo sigue siendo exactamente igual, simplemente con acercamientos distintos, con estrategias de servicio al cliente diferentes y con un approach que se acerca mucho más a entregarle al usuario la capacidad para poder decidir en qué momento quiere satisfacer y de qué manera quiere satisfacer cada una de estas necesidades. Entonces, el primer paso que debemos tomar todos aquellos que estamos en la industria de los medios de comunicación, y hablemoslo así, en la industria del storytelling, es dejar de quejarnos. Y les voy a decir por qué. Porque así como nosotros nos vemos mal quejándonos, nosotros en su momento nos hemos quejado de la reacción de distintas personas y de distintos sectores de competencia ante la aparición de nuevos jugadores. ¿Qué ha pasado en México y en muchos países de habla hispana, en el propio Estados Unidos? Pues resulta que cuando aparece Uber, ¿qué es lo primero que hacen los taxistas? Quejarse del servicio, hablando de que ellos no están registrados como servicio de transporte público, quejándose en torno a la presencia de la tecnología. No contemplan como primera alternativa el dedicarse a dar un mejor servicio para darle la vuelta. Se quejan simple y sencillamente porque alguien está llegando a pisar su territorio. Y lo mismo ha pasado con Netflix y lo mismo ha pasado con Airbnb. Los hoteleros se quejan porque consideran que Airbnb está incumpliendo muchos de los protocolos que ellos deben seguir. Y sí, ese es un problema que en su momento, y todavía lo hacen, tienen que resolver el propio Uber, el propio Netflix, el propio Airbnb, que en realidad ha sido el más complejo de todos, pero es algo que le tendría que convenir y que interesar solamente al propio Airbnb y a las leyes. ¿Qué tendrían que aprender los hoteleros, en este caso de Airbnb, a dar un mejor servicio? ¿Qué necesidades satisface Uber que no los taxistas? Ahí están las verdaderas respuestas de lo que este tipo de sectores tendrían que hacer ante la aparición de nuevos jugadores en el mercado. Y también a partir de eso debemos reconocer que en algún punto estábamos desprevenidos, que no sabíamos lo que venía, que el aceleramiento de lo que ocurrió en el plano digital y del modo en que la tecnología, sobre todo a partir de la hegemonía de los dispositivos móviles, de cómo nuestras manos se han convertido en los controles de nuestra vida, empezamos a tomar decisiones desde el dispositivo móvil y entonces se hizo necesario que aparecieran nuevas maneras de comunicar. Y detrás de todo esto se incluye y se encierra un mensaje bastante fuerte que nos duele a prácticamente todos. Nos sentimos menos y puede que razones para sentirnos menos nos sobren. ¿Por qué? Porque resulta que los nuevos creadores de contenido, que no necesariamente tienen una preparación periodística, que no necesariamente analizan cómo cuentan una historia, que incluso en algunos casos han alcanzado el éxito a partir de un experimento que les funcionó y después, hasta después, se dieron cuenta de que había la posibilidad de negocio, lo hacen bajo un esquema de bajo costo. Lo hacen cautivando a las nuevas audiencias que además, por diversas circunstancias, son aquellas que dominan el deseo de las marcas. Todas las marcas hoy quieren atrapar a los millennials y como los millennials nos vamos volviendo algo viejos, porque yo incluso por fortuna todavía estoy en la barrera de los que podemos decir que somos millennials, pues ya se empieza a hablar de la generación que viene abajo. Tienen un poder de influencia que de repente también los convierte en una competencia para un medio de comunicación. Es decir, hoy Juan Fútbol, por citar un ejemplo, puede recibir determinado presupuesto por parte de una marca. Y de ese mismo presupuesto, o de esa misma persona que entrega el presupuesto para Juan Fútbol o para otros medios de comunicación, también puede venir una inversión para los influencers. Entonces te encuentras
con una problemática en la que gente de tu propio medio de comunicación o de otros empieza a quitar dinero que de por sí es escaso para los medios de comunicación para llevárselo a su bolsillo. Y esto sin tomar en cuenta que Facebook y Google se llevan hoy día la gran parte de la inversión publicitaria en digital. Entonces, lo primero es, hay que reconocer que en realidad no hay tanto dinero como parece para medios de comunicación, porque ese se reduce a 10 centavos de dólar por cada dólar invertido, dado que lo demás se va directamente a Facebook o a Google. Así la complicación de las cosas. Y también está una gran ventaja que ellos tienen a diferencia de quienes tuvimos una preparación periodística. Y es que no tienen las limitantes de esa educación. Es tanto ventaja como desventaja. Pero para efectos de viralidad y de alcance, pues debemos entender que el que ellos no tengan paradigmas o no tengan límites sobre lo que se debe decir y no a cuadro, termina representando el que sean más abiertos en su manera de visualizar las cosas, en su manera de comunicarse y que caigan en menos estereotipos, que sean únicos. Por supuesto, ya después de estas primeras generaciones de influencers, cada vez empiezan a verse más copias. Pero saben, detrás de todo hay un momento de esperanza y ese momento de esperanza viene de manera sorpresiva del personaje que menos esperaríamos que representara esperanza para el periodismo. Donald Trump. ¿Y por qué digo que Donald Trump es un momento de esperanza? Porque lo que ha pasado a partir de su llegada y desde meses antes es que se demostró que los memes son en primera una crítica controlada. ¿Y por qué digo que es una crítica controlada? Porque nosotros como sociedad, y pasa principalmente en México y seguramente en países de Latinoamérica donde el descontento hacia el gobierno suele ser bastante grande, muchas de las sociedades hoy se expresan a través de memes. Muchas veces nuestra conciencia se queda tranquila al momento de compartir un meme porque consideramos que ya hicimos suficiente para quejarnos ante el entorno y ante las malas decisiones de los gobernantes o de los candidatos a algún puesto como servidor público en nuestros respectivos países. La actualización en un estado de Facebook respecto a que estás preocupado o enojado por algo hace que te quedes tranquilo, que no salgas a las calles y que no lleves a la realidad aquella inconformidad que tienes. Es una crítica controlada que al final construye tendencias. Y las tendencias son otra de las grandes problemáticas que se han ido generando a lo largo del tiempo, porque no necesariamente lo que es trending topic es verdaderamente relevante para una sociedad. Significa sí que está en boca de todos, pero el que esté en boca de todos no representa por fuerza que se esté resolviendo un problema que pueda beneficiar en algún punto con su solución a la sociedad. Y la presencia de noticias falsas, no solamente la generación de ellas, que es uno de los grandes puntos que determinaron la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, sino también la cualidad que ahora tienen todos estos poderes y muchas personas para poder asegurar que una noticia real es en realidad falsa. Entonces el fake news hay que verlo desde dos perspectivas. Desde los que generan noticias falsas, que ya incluso se ha convertido en un negocio y también en una estrategia de campaña para poder colocar a algún candidato por encima de otro en batallas políticas o de cualquier otro tipo de contienda por el poder, sino también el cómo podemos descalificar hoy las noticias porque se ha convertido en una tendencia y principalmente lo ha hecho Donald Trump, el hecho de decir que una noticia que no nos gusta es una noticia falsa, que tenemos alternative facts o datos alternativos. Pero ¿por qué digo que hay un momento de esperanza? Porque resulta que a partir de todo este veto, de toda esta censura que ha impuesto la Casa Blanca a distintos medios de comunicación, algunos de ellos han tenido ascensos meteóricos en su número de suscriptores. The New York Times y The Washington Post son los dos casos más relevantes. ¿Qué ocurrió? Que en cuanto Donald Trump empieza a tuitear y en distintas conferencias a atacarlos, ellos, lejos de perder suscriptores, los ganan. Es decir, que los espectadores, que los consumidores, que los lectores consideran que dado que la libertad de prensa está en riesgo, ha llegado el momento de volver a invertir para que fuentes periodísticas confiables puedan entregar contenido. Y ahí está el caso de BuzzFeed,
que en una decisión polémica que necesita mucho análisis para poder decirse si fue correcta o no esa determinación, termina siendo atacada brutalmente por Donald Trump. Esto tras la publicación del dossier que vincula a Donald Trump con Rusia. ¿Qué es lo que hace BuzzFeed? Lanza una playera, lanza mercancía alusiva a esa declaración en que Donald Trump califica como un montón de basura lo hecho por BuzzFeed y hace un gran negocio a partir de ese merchandising. Entonces, no todo es malo con Donald Trump. Su maldad, si así se le quiere ver, termina representando un espacio para los medios de comunicación. Y es fundamental que esto ocurra, porque los medios de comunicación no deben seguir pensando únicamente en la publicidad como su conducto para sobrevivir, porque si no, siempre estarán condicionados y se estarán peleando, ya lo decíamos, 10 centavos de cada dólar. Y la tendencia, lejos de ir bajando, en realidad va subiendo, porque ahí vienen otras plataformas. Snapchat ya también se come un pedazo de ese pastel. Facebook sigue comiéndose absolutamente todo, siendo un frenemy de los medios de comunicación, tanto un amigo, porque nos ayuda a alcanzar distribución y alcance, pero también un enemigo, porque se come el dinero que antes era de los medios de comunicación. Por eso digo que es momento de evolucionar. Y saben, la mejor combinación que podrían tener los medios de comunicación, los storytellers hoy día es poder actualizar a toda aquella gente que con una preparación académica, con ideales, con visión periodística, con una convicción en modelos editoriales, sea capaz de poder contar historias tan naturales, tan inspiradoras y tan orgánicas como lo hacen los influencers de hoy día. No tiene por qué estar ese divorcio, porque el influencer de hoy día carece de la preparación, del entendimiento y de la capacidad de análisis para verdaderamente dimensionar el alcance de lo que está generando y para dimensionar también las consecuencias de lo que está provocando, no solo en números, sino también en su repercusión dentro del quehacer social. Y por otro lado, el periodista de siempre, el tradicional, tendría que quitarse la corbata, entender que el mundo ha cambiado, entender que hoy se ve raro de corbata en el 95% de los lugares y adaptarse a las nuevas maneras de comunicar que mantienen un elemento común, y ese es el poder de la palabra. La palabra sigue siendo relevante, la palabra trasciende incluso en el silencio. ¿Por qué se los digo? Porque es momento de empezar a derribar mitos. Es mentira que la gente no lee. No lee porque durante mucho tiempo las notas periodísticas estuvieron plagadas de una serie de paja, por llamarlo de alguna manera, de una serie de recursos que nosotros considerábamos periodísticos, pero que en realidad no atienden a la necesidad de comunicar, sino que en muchos casos se hizo para llenar espacios. Por ejemplo, en vez de decir, en partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX, las Águilas del América se impusieron por 2-1 a la máquina celeste de Cruz Azul, podríamos decir, el América le ganó 2-1 al Cruz Azul. O podríamos colocar una imagen simplemente con el resultado. Debemos pensar en cómo hacer que nuestra comunicación sea natural. Y por eso les digo que no debemos olvidar que la palabra siempre está presente, incluso en el silencio. Gran parte y una clave de las películas de terror, de suspenso, están en los silencios. De repente los periodistas decimos que la palabra está muerta, que se le está maltratando. Pues bien, pensemos en cómo el silencio también dice algo, porque después del silencio vendrá el grito, vendrá la muerte, vendrá el asesinato, hablando directamente de una película de miedo. Y lo mismo puede pasar cuando nosotros hacemos documentales o cuando damos algún tipo de mensaje. No se trata de escribir por escribir. Los periodistas no se deben sentir mal de que no los lean porque la gente ya no lee. Se deben sentir mal de que no los lean porque durante mucho tiempo escribimos paja. Esa es la verdad detrás del desinterés de la gente por poder comunicarse. Y es que imagínense, hablando de la importancia de las palabras, ¿qué es de un meme sin las palabras? En realidad no es nada, es un chiste que conocemos porque tenemos el contexto, pero son las palabras las que le terminan dando una dimensión. Como en este ejemplo, es del Cruz Azul, para los que no lo sepan, es un equipo que siempre pierde de último minuto, que ha pasado por diversos dolores, que no gana un título de liga desde 1999,
97 es, digamos, el PSG del tercer mundo, el PSG mexicano. Al PSG ya se le ganó el estar vinculado al Cruz Azul después de lo que pasó ayer contra el Barcelona. Y otro de los grandes paradigmas es el periodista, y me tocó durante 10 años estuve en mediotiempo.com, que posteriormente fue vendido a Grupo Expansión, en aquel entonces una empresa de timing, y había una pelea muy marcada entre editorial y comercial. ¿Por qué? Porque a los periodistas, desde la vicepresidenta editorial hasta el becario, se les decía que un periodista no tiene que vender. ¿Y saben algo? En primera, ahí hay una mentira. Porque nosotros siempre hemos querido que lean, que vean, que escuchen nuestras historias. Y ese proceso en el que convencemos a la gente para que lea, consuma o escucha nuestras historias, tiene un proceso de venta. Hay un marketing detrás en todo lo que hacemos. Por ejemplo, yo, el modo en que estoy hablando, el modo en que estoy presentando, sea bueno o malo, tiene distintas características que harán que resulte memorable o no para ustedes. Y ese memorable puede ser un memorable positivo o negativo. Pueden ustedes después de este webinar decir, no lo quiero volver a escuchar jamás, que dentro de todo sería memorable, o pueden decir, quiero escuchar más de él o quiero leer más de él, es un memorable positivo. Lo peor que puede ocurrir es ser intrascendente, y en un punto periodistas con esta mentalidad se volvieron intrascendentes porque se desvincularon de la realidad. La realidad es que los medios de comunicación son en su gran mayoría, o pretenden serlo, un negocio. El sueldo del periodista se paga con los ingresos, ya sea por parte de los lectores que pagan por un periódico o por los anunciantes que en determinados momentos pagan por estar en banners o ahora en content marketing. Entonces tenemos que deshacernos de esto. Uno, porque es mentira, el periodista siempre ha tenido que vender. Y en segunda, porque les voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si Lego no hubiera entendido sus capacidades y sus posibilidades y se hubiera quedado simplemente como un juguete? No sería el éxito que es hoy, porque de algún modo se ha diversificado y ha logrado que la película de Batman impacte sí a las audiencias que ya tenía cautivas y alimente la nostalgia a través de un personaje solitario que experimenta dificultades para expresar sentimientos y que pasa por un viaje para lograr transformarse. También atrapa a los niños, que quizás en algún momento ni siquiera han tenido un juguete Lego, pero que ya vieron la película y ya establecieron un vínculo con la marca. Y está el videojuego. ¿Por qué si un juguete puede convertirse en una película o en un videojuego, nosotros no podemos convertirnos en nuevas versiones de nosotros mismos, en versiones más completas, en personajes capaces de no solamente escribir, sino también de pensar en la estrategia y en el por qué estamos escribiendo lo que estamos escribiendo, en el por qué estamos decidiendo que una historia se cuenta a través de una infografía y no a través de 10,000 caracteres. Y ojo, otra vez, los 10,000 caracteres no por fuerza son un error, pero si vamos a hacer 10,000 caracteres, provoquemos y busquemos que esos 10,000 caracteres estén abrazados con buen diseño y sobre todo que cada palabra cuente. Porque si fuera verdad que la gente no lee, entonces se hubieran acabado los bestsellers, ya no existirían los escritores, que muchas veces entregan libros gigantescos. Si nosotros asumimos que la gente no lee, más bien asumamos que somos un fracaso en nuestra capacidad de escribir y de contar historias. Por eso, yo siempre pienso en un símil, y es, un periodista debe actuar como un chef de primera línea, debe aspirar a ser un Enrique Olvera, un chef mexicano muy reconocido, o Ferran Adrià, este chef español. ¿Y por qué se lo digo? Porque tiene los mismos componentes. En primera, hay que ser selectivo con los contenidos. ¿A qué me refiero con esto? A que, y lo podemos ver en la vida diaria, tengo una presentación que habla sobre cómo podemos construir a partir de la observación de la vida diaria. En todo momento estamos recibiendo distintos mensajes que nos dicen: no consumas en exceso, no tomes alcohol en exceso, no comas en exceso, no consumas grasa en exceso. Lo mismo pasa cuando decidimos contar una historia o cuando tenemos un medio de comunicación. Debemos hacer liposucción tanto a una historia en lo particular como a la gama de contenidos en lo general. Si nosotros no lo hacemos, vamos a hacer que la gente se indigeste, que sienta que está sumergida en un caos. Hay que hacer liposucción a todo lo que hacemos. Y yo siempre se los digo también,
Pensemos en que anteriormente Internet era una especie de Costco, un lugar, un Sam's Club en el que todo es al mayoreo, en el que se trataba de poder ver 300 fotos aunque fuera del partido más intrascendente. ¿Por qué? Porque era una novedad, porque siempre habíamos estado limitado por el tiempo de la radio, por el espacio en el periódico, por el espacio en la revista, por el costo minuto de la televisión. En Internet de pronto nos encontramos con que podemos hacer lo que queramos y eso en algún punto hizo válido que se hicieran galerías de 300 fotos. ¿Cuál es la realidad hoy? Que la gente quiere la foto que trasciende. No queremos 300, queremos una. Pasamos del mayoreo al gourmet, pasamos del Superama, que es un caso muy mexicano de un supermercado, al City Market, que es su versión de lujo. Después está empaquetar correctamente. Tenemos que presentarnos como queremos. Lo que yo estoy haciendo ahorita es un empaquetamiento en su conjunto donde tengo un keynote, donde yo estoy presentado, vestido de determinada manera, intentando que la tecnología fluya a la perfección. Cada uno de los detalles que tengo, en los que he fallado o en los que he acertado, terminan consolidando, construyendo o destruyendo la historia que les quiero contar. Tanto la historia que les quiero contar, que es que se lleven algo de narrativa, como que se lleven algo de mí. Porque un periodista, un storyteller es también su propia marca. No es solamente lo que está informando, lo que está contando, lo que está relatando, sino también él, sus capacidades y lo que es capaz de hacer con las herramientas que tiene a su disposición. Que cada elemento valga. Pensemos en los chefs. Un chef, como ya se los decía, pues no agarra todo lo que está en el refrigerador o en la cena. Toma solamente aquello que considera que va a ser útil y que va a añadir a la historia que va a contar. Nosotros contamos una historia que puede ser un hecho informativo, una experiencia, una crónica. Él va a contar una historia a través de su platillo. Y algo que los chefs de primera línea también saben hacer mejor que nosotros es lograr que paguen, porque nosotros vamos a reservar con tiempo de anticipación y no solo eso, sabemos que vamos a pagar grandes cantidades de dinero para comer lo que ellos nos van a presentar. Si nosotros no logramos en algún momento meternos en la cabeza como emprendedores, que ese es otro de los grandes puntos, el periodista debe dejar de verse a sí mismo como un empleado para poder percibirse como un personaje capaz de llevar la parte de negocios, para poder acabar con que sea la gente de dinero la que es dueña del medio de comunicación y el periodista trabaja para él. El storyteller que tiene una visión puede construir su propio negocio sin necesidad de estar esperando que ingenieros, que gente que heredó dinero tenga que estar solventando esos esfuerzos. Pero para eso hay que idear fuentes diversas de recursos. Yo insisto en que seguir bajo esta enfermiza tendencia y deseo de que sean las marcas que sufraguen todos los esfuerzos es complicada, es dañina y es peligrosa. Y el punto más importante de todos que tiene el chef, que es dejarnos un gran sabor, un sabor que trascienda, y el periodista es eso, cómo volvernos memorables. Vamos a trascender. Y para eso tenemos que seguir esta receta que lo mismo aplica para un chef que para nosotros. Hablando de esas experiencias, hablando de trascender, hablando del empaquetamiento, del timing, de usar solo los ingredientes necesarios, está una investigación que provocó todo un escándalo en México y que también derivó en que la popularidad de Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, se hundiera para no volver nunca a esos números, que ya de por sí no eran positivos, pero no eran tan negativos como en la actualidad. La Casa Blanca de Carmen Aristegui, un equipo de investigación que se puso a trabajar para poder dar con una propiedad espectacular, suntuosa, del presidente de la República y su esposa, que deriva en un escándalo de conflicto de intereses que a la fecha sigue sin resolverse, pero que por supuesto trascendió. O algo así como Juan Fútbol. Les voy a hablar ahora del caso Juan Fútbol para que posteriormente podamos llegar a las preguntas. ¿Qué ha tenido Juan Fútbol distinto al resto de medios de comunicación? Lo primero es su nombre, Juan Fútbol. Nosotros decidimos ponerle así porque queríamos que hubiera una empatía. Identificamos que así como antes estábamos en la época del mayoreo y ahora estamos en la de lo gourmet o al menudeo, ahora hablamos de los influencers o de las primeras personas en vez de hablar de terceras personas. Por terceras personas entiendan Washington Post, entiendan Olé, entiendan Marca, entiendan cualquier tipo de medio de comunicación de vieja generación, porque en digital yo también ya ubico dos etapas. La primera, que puede ir de mediados de los 90 al 2010,
y la otra, la segunda, que es del 2010 en adelante, donde ya hay medios de comunicación de storytelling mucho más diseñados para plataformas móviles y para plataformas sociales, que han sido los hilos conductores de esta generación. ¿En qué ha derivado el que nosotros pudiéramos construir a este personaje? En que haya una empatía con los jóvenes, en que podamos hablarle al joven de 13, 14, 15 años y expresar sentimientos como él. El que no nos quedemos solamente con la objetividad, sino que también busquemos estar afines y ad hoc a lo que considera el aficionado que debe sentir. Es un juego, es un riesgo que asumimos. ¿Por qué? Porque Juan Fútbol es en esencia un Villamelón. Y para los que no sepan qué es Villamelón, Villamelón es aquel que cambia de equipo según el resultado del mismo. Es decir, si hubiera perdido el Barcelona, posiblemente hoy Juan Fútbol hubiera tenido que ser del PSG. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque la marca está diseñada para que Juan Fútbol seamos todos, para que tú al momento de ver Juan Fútbol digas, ok, yo soy Juan Fútbol, él es Juan Fútbol. Y como lo pueden ver, nos abrió la puerta a customizar para que sea tanto un yo, que por ahí está un Juan Maca o Mauricio Cabrera, como también está un Juan Darth Vader o un Juan Batman. Y termina representando también un negocio. ¿Por qué? Porque se acerca Adidas o Nike con nosotros para pedirnos que Juan vista la playera nueva de la selección mexicana Adidas o se coloque el nuevo calzado Nike. Otro punto fundamental, y que es algo que nos ha llevado a estar estudiados por el Media Lab de Harvard, es siempre mantenerse en fase beta. Anteriormente tú trabajabas por 6 meses con programadores, con diseñadores, y decías, ok, ya terminé este sitio, está listo. De ahí empezabas y surgía por naturaleza una serie de mejoras que tú tenías que hacer. Entonces, ¿qué se hacía? Se iba parchando ese sitio hasta finalmente lanzar el nuevo sitio. Se hablaba de versión 1.0, 2.0, 3.0. Pues bien, lo que hay que entender es que hoy, para poder trascender como plataforma principalmente, y aún así también en los formatos de storytelling que presentamos, se necesita tener capacidad inmediata de reacción. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Y muchas empresas que forman parte de medios de comunicación tradicionales de la vieja guardia sufren esto. Yo les voy a poner un ejemplo. En Expansión, nosotros teníamos un offsite, una planeación estratégica. Expansión es la empresa que adquirió Medio Tiempo, una planeación estratégica cada año. ¿Qué es lo que terminaba ocurriendo 2 o 3 meses después? Que esa planeación estratégica se había ido al garete porque no teníamos ya ni los recursos ni la estrategia montada para poder atender aquello que estaba surgiendo. Y eso se hizo muy complicado de entender para una empresa que era de revistas. Poco a poco se fue adaptando, hizo su camino, tuvo un buen momento y posteriormente pues ha ido un poco en declive en materia de sitios. Pero eso ha pasado con muchos medios de comunicación en general y es natural. Si hoy saliera un nuevo competidor de Juan Fútbol, su capacidad de reacción, por más que no queramos, es más rápida que la de Juan Fútbol, que ya tiene un camino andado. Entonces, lo mismo se incrementa cuando nos encontramos con otros medios de comunicación que son un periódico que quieren digitalizarse, que quieren tener un modelo de suscripción ahora en línea. Hay una serie de complejidades que son muy difíciles de sortear. Siempre será más fácil construir desde cero, claro, con los costos y la paciencia que ello implica. También tener capacidad de expandirse en nuevas propiedades, de atender nuevas audiencias. Nosotros identificamos que teníamos oportunidades. ¿Cómo? A través del mercado femenino aficionado al fútbol que ha ido creciendo, entonces construimos Frida Pop. Frida Pop es nuestro fanpage, por lo pronto es un fanpage con ya más de 360,000 aficionadas que van desde la que es amante, desde la que ama, adora a Cristiano Ronaldo, hasta la que en verdad lo practica y además consume obsesivamente el fútbol. Es un Juan Fútbol, pero para mujeres. Tiene en algunos casos la misma información, pero con las palabras que una mujer querría. Y también está el otro lado, contenido 100% exclusivo para las mujeres, que en el caso de los hombres no aplica. Por ejemplo, las mujeres trolean menos y les gusta más reflejar este estilo de vida positivo, mientras que para los hombres toda la parte de troleo es tan fuerte que hicimos el hermano malo de Juan Fútbol, llamado Juan Futrol, un fanpage con más de 215,000 aficionados,
que genera una serie de memes, y ahí sí de noticias falsas, pero siempre bien acotado, para poder lograr impactar a la gente. Aquí incluso tenemos un esquema de crowdsourcing que la gente puede competir. E hicimos los fanáticos. Los fanáticos somos los influencers de Juan Fútbol. Hemos ido construyendo un colectivo en el que hay no solamente storytellers, o mejor dicho, no solamente periodistas, sino también diseñadores. En esta foto que ustedes ven, pues ustedes se pueden dar cuenta, algunos de ellos no son periodistas, es un diseñador, es un coordinador del área creativa, en fin. ¿Por qué? Porque hablando de fútbol, todos tenemos la capacidad de decir algo, y en términos generales, en todos los temas lo podemos hacer. La gente verdaderamente especializada, principalmente en rubros que implican mayor formalidad y mayor trascendencia en términos sociales o de conocimiento, como el económico, pues por supuesto que siempre valdrá el que haya una especialización. Y también nos ha llevado a tener una marca que trascienda lo digital. Hoy está concluyendo, en las próximas semanas concluirá nuestra primera temporada de cortos de videos de no más de 2 minutos con Cartoon Network. De esta manera nuestra marca Juan Fútbol ha estado presente en un mercado que casi nunca atienden los medios de comunicación tradicionales, a través de una caricatura con Cartoon Network en todo Latinoamérica. Entonces, durante 6 meses, desde agosto hasta marzo, incluso más, 9 meses, hemos tenido a Juan Fútbol presente en casas, en pantallas de jóvenes en todo Latinoamérica, y eso es algo que nos llena de orgullo. Ya se está trabajando la segunda temporada para Cartoon, y además el aterrizaje que tendrá en digital como alguien muy fuerte este personaje. Habrá muchas sorpresas al respecto. Explora otras formas de monetización. No te vayas por lo de siempre. ¿Quién puso el ejemplo? Red Bull, cuando puso a Felix Baumgartner saltando desde la estratosfera. ¿Ellos qué fue lo que hicieron? Ellos lo que hicieron fue generar un anuncio que en realidad fue una historia. Abrazaron tan bien el salto de Felix Baumgartner desde la estratosfera que medios de comunicación tuvieron que interrumpir su programación, principalmente televisoras, para mostrarlo. Y en todo momento estuvo presente la marca de Red Bull. No pagó ni un solo peso Red Bull a los medios de comunicación para tener ese ruido. Y lo empaquetó tan bien que pasó desapercibido un año después que un vicepresidente de Google, con menos garantías de seguridad y mucho menor inversión para desarrollar la tecnología para saltar, superó el récord de Baumgartner, quien se quedó con todo el ruido y con toda la imagen positiva para su marca, fue Red Bull. ¿Nosotros qué es lo que hemos hecho? Trabajar sobre branded content y content marketing. Vendemos display, sí, porque es la manera más sencilla de vender en digital, porque no necesitas evangelizar y porque todavía quedan algunas marcas tradicionales que gustan de esos espacios. Pero nosotros, nuestra apuesta central, y que rompió por completo con lo que se hacía en medios de comunicación en México, fue vender content marketing. ¿Cómo? A través de recursos tan diversos como el que Juan Fútbol conteste a un comentario que buscaba trolearlo, o a una serie de comentarios entretenidos con "yo solo vine a leer los comentarios", y que se vea a Juan comiendo Domino's Pizza. O el Paloma Filter, que fue un filtro que hicimos muy a lo Snapchat, en donde podíamos observar a uno de nuestros conductores que pasaba de estar contento porque las palomitas no picaban, al sabor picante, que era que estaba enojado, y lo vinculábamos a un hecho que ocurría en el fútbol. Y por otro lado tenemos la presencia de Juan Fútbol, a veces a través de montajes y otras sí a través de personajes de acrílico que tenemos en distintos eventos, no solamente deportivos, sino también culturales, que pueden interesar a las audiencias millennial. Después de todo este análisis, también terminamos haciendo Tiki Taka Studio. Tiki Taka Studio es la agencia creativa de Juan Fútbol para poder entregar soluciones a las marcas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, llegó Coca-Cola y nos pidió: queremos volver a estar dentro del top of mind de los aficionados al fútbol. Las cerveceras nos han ganado terreno, hay distintas marcas que se han vinculado mejor. Nosotros por muchos años consideramos que era suficiente con estar en la playera de los equipos para ser memorables, y ahora nos damos cuenta que no. Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar, diseñamos una estrategia, creamos un concepto llamado Destapagol, y provocamos que Destapagol tuviera un aterrizaje no solamente en digital a través de una app, sino también a través de la televisión y a través de los socios comerciales que tiene Coca-Cola. Por ejemplo, cadenas de restaurantes.
¿En qué consiste Destapagol? Es una especie de bingo o lotería, como le llamamos en México, donde tú tienes una planilla con 9 eventos. Esos 9 eventos son distintos según cada planilla y tú puedes ir marcando acorde a lo que va pasando en el partido. Por ejemplo, yo puedo tener fuera de lugar, puedo tener 3 tarjetas amarillas, un gol de chilena, lo voy marcando y si logro ganar, tengo la posibilidad de irme a Rusia, a la Copa Confederaciones y posteriormente a la Copa del Mundo. Eso ha logrado que de inmediato suba la percepción de Coca como una marca vinculada al fútbol. ¿Y cómo se vinculaba a la televisión? Los propios narradores, muy conocidos en México, en televisión abierta, hacían mención a Destapagol y salía un súper con la acción que se debía destapar. Tarjeta amarilla, por ejemplo. Y a través de los socios comerciales, con el propio juego, impulsando el juego desde la pantalla, habilitando, que es parte de la nueva etapa, el que durante 5 minutos, si ocurre una chilena, alguien se lleve un premio siempre y cuando lo marque. Vaya, hay una serie de cazar lo que es multiplataforma, que no necesariamente cae en Juan Fútbol. Nosotros ya hacemos proyectos para marcas que no siempre están dentro de Juan Fútbol, sino que nosotros podemos construir directamente para la marca y experimentar nuevos formatos en nuevas plataformas. Porque ¿qué es lo que hemos descubierto? Que la palabra, y ya se los decía, sigue pesando. A mí me ha tocado con 2 columnas principalmente. Una al estilo tradicional pero digital, que fue la de Todos somos putos, una especie de explicación sobre lo que ocurrió en Sudáfrica, en Brasil 2014 con la serie de inconformidades por el grito que emitían los aficionados mexicanos, y después con la derrota de Argentina en la Copa América donde Messi falla. Al momento, yo tengo este concepto que se llama plumapixel, que es tal cual un texto corto empotrado en una imagen. Y es tan poderoso el impacto de ese formato que yo como columnista puedo decir que este ha sido mi más grande éxito. Tuvo más de 100,000 shares, alcanzó 15 millones de personas y tuvo más de 2,300 comentarios. Este fue a través del contramame. En México le llamamos mucho mame a lo que es tendencia y contramame a lo que va contra la tendencia. El contramame se hace poderoso conforme más grande sea la tendencia, el mame. Entonces lo que yo dije, si todos están diciendo que Argentina le falló a Messi, bien, que Messi le falló a Argentina, ahora hay que colocar que Argentina le falló a Messi y ahí está el resultado. A continuación tenemos el caso de un video grabado en Snapchat y que posteriormente trasladamos a Facebook con el filtro este en el que lloras y todo es aparentemente trágico o de tristeza. Acababa de perder Chivas y entonces nos encontramos con que uno de nuestros coordinadores se pone este filtro y logra más de 860,000 views. Estos 2 recursos no tuvieron ningún costo humano más que mi escritura y al montarlo en una imagen. El de Chivas, lo mismo, ponerse un celular, colocarse un filtro y publicarlo. Y este otro es de Juanáticos, del fanpage de influencers que tenemos, donde a través de un video logramos más de 2,396,000 en una opinión. Pero acá lo importante es siempre analizar qué va a tener distinto mi opinión que el resto. Tejer una estrategia, no hacer por hacer, y ahí están los resultados de la viralidad que podemos alcanzar. Todo esto en conjunto es lo que ha hecho Juan Fútbol. Y en resumen, eso es lo que quiero que se lleven. Se trata de derribar los muros, tanto los personales, tanto los profesionales, como principalmente lo que nosotros percibimos del mundo. Se trata de derribar los obstáculos, de decirnos cómo sí cuando siempre nos decimos cómo no. Si lo logramos, vamos a estar en otro punto como profesionales, ya sea liderando un medio de comunicación, construyendo una empresa de servicio, que estoy convencido que los periodistas también pueden apuntar mucho a eso, o simplemente para la vida diaria. Es algo que también funciona. Y también me parece que Trump puede que nos haya dado una buena idea en la que debemos enfocarnos. Users will pay the world. Necesitamos cada vez construir más medios de comunicación en los que los usuarios se hagan responsables del consumo de contenido, que les demos razones para pagar por ese contenido. Es más sano para todos. Para el periodista, que entonces tendrá que dejarse de estar preocupando tanto porque caigan 20, 30,000, 50,000 pesos o dólares por parte de un anunciante y podrá encargarse de satisfacer solamente al lector, como para el propio lector que entonces recibirá
un mejor contenido. Empieza una batalla por eso. Hoy día empieza también a darse un cierto fastidio en torno al monopolio de Facebook, a la basura que se está consumiendo ahí. Es realidad que hoy mucho se basa en Facebook, gran parte del éxito de Juan Fútbol está en Facebook, pero es necesario diversificarse y lo estamos haciendo. Muchas gracias. Aquí me pueden contactar en @macafut en Twitter, mac@underdog.gs, ese es mi correo electrónico. Y Storybaker es la empresa que estoy construyendo, es el concepto que estoy construyendo para dar consultorías, talleres, pláticas, tanto a instituciones como a individuos, como a gente que quiera tener un nuevo emprendimiento, como también, a final de cuentas, para cualquier periodista que tenga ganas de poder conocer un poco de lo que hago y del colectivo de gente con el que trabajo, porque a final de cuentas se trata de un esfuerzo en conjunto. Si quieren, Ricardo, Alfonso, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, ¿qué tal? Aquí estoy Rubén Gutiérrez, igual aquí de la CIP. Buenas tardes, Mauricio. Hola, Rubén. Pues sí, tenemos una pregunta de Fabricio Graullera, que pregunta, ¿qué tanto se usa o se vale utilizar como personaje algo ya caldado y muy parecido a Bob Esponja, por ejemplo? Mira, al momento de realizar nosotros el análisis sobre cómo debía ser nuestro personaje, nos asociamos con un estudio de animación, y este estudio de animación lo que hizo fue trazar distintas posibilidades de personaje. Nosotros no nos inspiramos en Bob Esponja, pero sí reconocemos que hay una similitud. Sin embargo, esa similitud, si este personaje que lo pregunta estuviera involucrado y supiera más de Juan Fútbol, se daría cuenta de que no todo viene de una semejanza física, porque en primera es diferente, es un pasto que espero que se note. En segunda, también la personalidad que él tiene es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Juan Fútbol es un aficionado al fútbol, que tiene una serie de amigos, que tiene su propio mundo, que tiene sus propios stickers, que es un gamer, que es millennial. Todo ese tipo de construcciones del personaje son las que llevan a que sea distinto. Y yo también te diría que hoy día es muy complicado poder hacer una idea sin que se mencione que es parecido a, por ejemplo, el propio Airbnb en su momento estuvo retomando algo de Craigslist y le supo dar bastante bien la vuelta. Entonces, en nuestro caso, pues mira, el que nos digan que se parece a Bob Esponja es algo que sí teníamos en presupuesto, algunos nos lo dicen, pero cuando tú te das cuenta de los comentarios que se presentan cuando construimos, por ejemplo, una caricatura dentro de YouTube en el canal de Cartoon Network, vienen referencias específicamente al personaje, y ni qué decir de lo que hemos construido en el medio de comunicación como tal, pero pues gracias por el comentario, y creo que siempre será importante el poder generar una opinión. Ya lo decía, lo peor es permanecer intrascendente. Así es, perfecto. Y luego pues también Juan Cue pregunta que qué pasa con el resto de los consumidores que no son millennials. ¿Cómo podrías conectar con esos otros consumidores que buscan contenidos distintos? Mira, nosotros en particular, uno de mis socios en Juan Fútbol y yo, justo tenemos ese pensamiento. Hay que entender que las audiencias son distintas, y me parece que uno de los grandes errores o defectos hoy día de Internet es que todo pareciera ir para los jóvenes. Y de pronto esa ha sido la gran problemática de distintos portales que se hicieron mayores, por no llamarle viejos, y que se encuentran en la encrucijada de ¿me adapto a las nuevas audiencias o me sigo con la que ya tengo? Nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros construimos Cámara Húngara, Santiago Cordera y yo, para los aficionados que quieren leer tanto buenas historias en lo general escritas, como también periodismo de investigación. Lo estamos construyendo, no tiene el mismo alcance, tiene otra serie de dificultades, debemos definir y seguir definiendo, porque ya tenemos un trazado, pero siempre es de ir corrigiendo, como ya lo decía, cuál es el camino. De verdad, ese tipo de contenido se va a consumir y sobre todo a comercializar por la vía tradicional de la publicidad, o nos vamos a intentar que el usuario pague. Tristemente, México es todavía un lugar muy complicado para lograr que el usuario pague, y eso te llena de incertidumbre, porque tú como emprendedor puedes generar distintas ramas, pero no necesariamente la marca va a tener dinero para tus distintas ramas, tienes que distanciarlas demasiado. El propio New York Times en su momento intentó con New York Times Now poder diferenciarse y poder cobrar por algo separado. El New York Times terminó entendiendo que en realidad lo que le convenía era fortalecer imagen New York Times como tal y
dar estos productos, algunos de ellos como añadidos, como las recetas de cocina y demás, pero no cobra por separado. Al final hay distintos caminos, pero lo que sí queda claro es que tiene que haber propiedades distintas. Tenemos Frida para las chavitas o para las niñas jóvenes, para que me entiendan, en toda Latinoamérica. Tenemos Juan Futrol para los niños ratas, si así lo quieres llamar, un poco más de entretenimiento. Tenemos Juan Fútbol, que es de infotenimiento, sí informativo, pero con una carga de entretenimiento y cultura pop muy grande. Y tenemos Cámara Húngara para la gente de 25 a 40 años, o en particular para toda la gente que quiere leer. Si tú me preguntas, por ejemplo, un medio tradicional que debería hacer para atrapar a los jóvenes, posiblemente un spin-off, no necesariamente hacer el mismo, pero son estrategias. ¿Me voy por mi propia marca o hago un universo de marcas intentando sí que haya una central que abrace a todas? Hecho. Y bueno, las últimas dos preguntas, una va relacionada a la misma anterior, también de Juan Cue, es qué modelo de negocio es el que lleva Juan Fútbol. Nosotros lo que hacemos es diversificar. Intentamos diversificar nuestras fuentes de ingresos. Una es tal cual la venta de publicidad, ya sea a través de display o de content marketing. Otra que ya estamos trabajando fuertemente también es cómo a través de experiencias. Estas experiencias pueden ser tanto la adquisición de un bien físico, de un bien material, como la organización de algún evento nos puede representar ingresos, y otras que estamos trabajando, ¿no? El propio licensing es un camino natural para Juan Fútbol, que empieza a dar sus primeros pasos, pero el personaje se ha convertido en algo deseable para la gente y podemos lograr que ese personaje en su momento esté en tiendas departamentales para poder convertirse así en un negocio. ¿Y el de Cámara Húngara? ¿Es el modelo de negocio de Cámara Húngara? También pregunta Juan. Nosotros lo estamos definiendo. Estamos intentando que sea por la vía tradicional, por la dificultad que tiene la propia gente, por la dificultad natural en México de que la gente decide invertir en contenido, porque aparte deportes es el más complicado de todos. Si tú lo piensas de pronto en economía, tú puedes generar una serie de recursos para que la gente sepa si lo que está invirtiendo es correcto o no, si lo que está gastando diario es correcto o no. Hay una serie de servicios que puedes dar. En cambio, hablando de Juan Fútbol o hablando de fútbol en términos generales, pues te encuentras con que el bien más valioso es tal cual los derechos de transmisión, y los derechos de transmisión ya tienen dueños. Estamos trabajando en un proyecto por separado, que ahorita no les puedo decir mucho, sí con derechos de transmisión, y pronto existirá una app a ese respecto. Pero hablando de Cámara Húngara, eso es lo complicado. Podríamos irnos incluso a crowdfunding y ver si la gente decide apoyar este servicio, pero me parece que deportes es el más complicado de todos. De pronto existe una conciencia mayor en información general sobre cómo un reportaje que descubra las irregularidades políticas pues puede tener más sentido. De hecho, Animal Político ya hace algo al respecto a través de Amigos de Animal, y algunas otras plataformas también lo intentan. Pero deportes es muy complicado. Puedes hablar de estadísticas, pero tienen que ser estadísticas y tiene muy a detalle, y sobre todo un tipo de aficionado que yo ubico más en Estados Unidos que en México, que está ávido de tomar decisiones a partir de la estadística. Hecho, perfecto. Y bueno, ahora sí, la última parte de preguntas es ¿qué estrategia utilizarías para llegar a una audiencia infantil que apenas se está introduciendo a la lectura? Pregunta Fabricio Graullera. Mira, yo creo que depende de la temática, porque infantil es muy amplio. En el caso, por ejemplo, de deportes, nosotros vamos a trabajar una estrategia infantil-adolescente con el personaje Juan Fútbol para así intentar conquistarlo. Es bastante difícil y es una decisión clave el decidir en qué lugar te vas a colocar. Porque, por ejemplo, está la tendencia de decir Juan Fútbol es entrañable, es empático, lo voy a hacer para los niños. Pero hay un gran tema, y nosotros no somos especialistas en licencias, sin embargo, pues ya nos hemos ido haciendo de asesores y hemos tenido, por fortuna, pláticas que nos han abierto mucho los ojos, donde nos dicen, es importante que aunque quieras ser para niños, pienses en lo aspiracional. Es decir, el joven de 13 años nunca querrá vestirse o ponerse algo que pide un niño. En cambio, un niño es posible que sí quiera vestir, comprarse una playera que traiga un adolescente, porque el niño quiere ser adolescente, pero el adolescente no quiere ser niño, no abiertamente, ¿no?
Y también está esta otra parte donde los adolescentes, sobre todo ya después, digamos, universitarios hacia adelante, empiezan a consumir más icónicamente. Es decir, en vez de Trinilín, por decir algo, o Pluto por completo, tal vez el guiño de las orejas. Empiezan a ser más simbólicos que a requerir el personaje por completo, mientras que al niño le sueles tener que dar la presencia completa. Y se necesita también entender que por infantil no significa tonto. Ha cambiado tanto la manera de comunicar que ahora uno debe entender que los niños, los adolescentes tempranos, por llamarlos de alguna manera, tienen ya un conocimiento mayor del mundo y de los gags. No necesariamente tienes que caer en el modo en que a nosotros nos enseñaban las letras y demás, que era de un modo muy infantil. Sobre todo si te quieres colocar de 8 a 12 años, ¿no? Todavía menores de 8, pues sí hablamos todavía de un sistema mucho más simple, no en la capacidad de hacerlo, sino en el modo en que debes comunicarlo. No tiene tanto un entendimiento del entorno. Perfecto, muy bien. Y ahora sí, ya la última, son unas preguntas más personales de Andrea Daluz. Andrea Daluz pregunta, ¿qué se necesitó para obtener, bueno, para convertirse en emprendedor? ¿Con cuánto dinero tuvo que empezar? ¿Y cuántas personas trabajan en su equipo, pues, de Juan Fútbol globalmente? Mira, nosotros hoy somos cerca de 35 personas, estamos próximos a tener un incremento también en personal por un aterrizaje en otros países. Y yo te diría que lo que se necesita para ser emprendedor es sobre todo atreverse a creer que lo puedes hacer, darte cuenta de que no tiene mucho sentido estar trabajando para alguien cuando tú puedes tener los recursos. No significa que todos, porque también creo que ese es uno de los mensajes errados que se están dando en la sociedad hoy día, donde pareciera que todos debemos ser emprendedores. Hay que entender que hay diversos tipos de emprendimiento, ¿no? Yo mismo que hoy tengo parte de Juan Fútbol, hay una serie de accionistas, yo tengo determinadas acciones, pero hay que entender que no es solo emprender en materia de negocios, sino emprender en lo que tú quieras, y que hay grandes negocios, pequeños negocios, medianos negocios, y tú debes decidir dónde te colocas en ese punto. En este caso sí se necesitó una buena cantidad de dinero, hablando de millones de pesos y ya de dólares en materia de inversión. Estamos asociados con 2 fondos de inversión para estos proyectos, incluso con otro fondo de inversión para el proyecto que ya les hablaba de derechos de transmisión, y se requiere sobre todo una claridad y tener escalabilidad, porque una de las grandes dificultades con que yo me he encontrado, incluso para contratar gente, es que tengan escalabilidad, ese preguntarnos por qué y hacia dónde. Cuando me refiero a preguntarnos por qué y hacia dónde, me pasa mucho en el pensamiento periodístico que te dicen, pues hagamos las 5 cosas que más le gustan a Cristiano Ronaldo, pero no piensan en cómo esas 5 cosas que más le gustan a Cristiano Ronaldo pudieran convertirse en un concepto aplicable a muchos futbolistas y pudiera convertirse también en un concepto que no nada más presento en video, sino en infografía o en algún momento en Instagram Stories o a través de Snapchat. Ese tipo de pensamiento global, de pensamiento panorámico, es el que más se requiere para poder construir una infraestructura, para poder construir también un plan de trabajo y un modelo de negocios. Muchas de las grandes dificultades cuando emprendes al inicio viene de una negativa que tenemos a imaginar. ¿Por qué? Porque pues evidentemente un fondo de inversión, cuando acudes a ellos, te pide proyecciones a 3, 4, 5 años. Y es difícil encontrar negocios en los que tengas una claridad, o sea, tú lo vas tejiendo. Y muchas veces en automático te dices, no, esto no me va a funcionar o no va a volar así. Y entonces te limitas y empiezas a no creerlo. O no te pones objetivos a mediano y largo plazo y entonces muere el esfuerzo que estás haciendo. De algún modo, para emprender, lo primero que tienes que hacer, aunque tengas un trabajo ya estable, es atreverte a darle continuidad, ya sea en tus horas libres, ya sea en sábados o domingos, pero tú ponerte tanto macroobjetivos como microobjetivos. Los microobjetivos son los que te pueden ayudar a mantener la motivación para poder construirlo. Yo, por ejemplo, ahorita tengo el proyecto pendiente de escribir de manera recurrente. Mi verdadero objetivo sí es estar emprendiendo, tener distintos proyectos de este tipo, pero también es poder dedicarme a escribir y simplemente ser consultor o tener participaciones, pero no de 24/7 en proyectos tanto periodísticos como de servicio, para
poder en verdad dedicarme a lo que me gusta, a lo que más me gusta, que es escribir, es visualizar, es imaginar, es crear. Eso es lo que yo necesito y ahora mismo estoy en ese emprendimiento, no al ritmo que yo quisiera, por ejemplo, ¿no? Porque es muy fácil que el propio dinero, tus propias responsabilidades actuales se conviertan en una especie de limitante donde dices, bueno, pues sí, hoy no lo hago, no pasa nada porque no es lo que me da de comer, no me da dinero, no es lo que me da para vivir, digamos, bien, y entonces lo vas dejando. Aquí tienes que encontrar la manera de incorporarlo como un hábito, de incorporar como una rutina el emprender en lo que tú quieras, incluso para hacer ejercicio, que es otro de mis puntos pendientes. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya ahorita son todas las preguntas. Agradecemos tu participación, también la de los asistentes que estaban observando este seminario. Y pues más es un poco, esperamos que en una hora más tardar ya tengamos el seminario.